Te voy a explicar la diferencia entre una radiografía póstero-anterior y antero-posterior de manera didáctica para que nunca te olvides y por qué la radiografía póstero-anterior es la preferida para el estudio del tórax. Primero, ¿qué necesitamos para realizar una radiografía de tórax? Necesitamos una persona, ¿no es cierto? Aquí tenemos a nuestra persona. Necesitamos rayos X. Rayos X, aquí tenemos nuestros rayos X. Y necesitamos una placa, ¿no es cierto? Una placa de imagen que va a hacer este cuadrito de aquí, la función de placa de imagen, que es en donde se captura la radiación. Primero, ¿qué es una radiografía póstero-anterior? Una radiografía póstero-anterior es cuando el paciente ocupa esta posición de aquí con respecto a la placa de imagen, ¿sí? De frente a la placa de imagen. ¿Por qué se llama póstero-anterior? Porque nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, los rayos X. Los rayos X van desde la parte posterior a la parte anterior, ¿no es cierto? Atraviesan así los rayos X. Desde la parte posterior hasta la parte anterior. Esta es la radiografía póstero-anterior. Ahora, la radiografía antero-posterior, en cambio, es cuando el paciente adquiere esta posición. Le da la espalda a la placa de imagen. Los rayos X van en esta dirección, desde la parte anterior, por aquí, hacia la parte posterior, ¿no es cierto? Por eso se llama radiografía antero-posterior, porque el rayo X va así, ¿no es cierto? Desde la parte anterior a la posterior. Ahora, ¿por qué es preferida la posición postero-anterior en el estudio del tórax? Porque nos permiten ver dimensiones más cercanas a la realidad de las estructuras que hay en el tórax. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con el corazón. Aquí tenemos a nosotros a la persona en una posición postero-anterior, en la posición preferida para el estudio del tórax. Como podemos observar, el corazón del paciente que está aquí está bastante pegado a la placa de imagen, ¿no es cierto? A la placa de imagen en donde se va a captar esta radiación. Entonces, si yo dejo al corazón en la posición que está y quitar a la persona, estaría en esta posición, ¿no es cierto? El corazón. Aquí, muy cercano a la placa de imagen. ¿Qué sucede? Si yo aplico la radiación, aplico los rayos X, no sé si se vea, pero miren la sombra del corazón. Aquí se ve mejor. Miren la sombra del corazón. Es un poquito más grande que la real, un poquito. No es tan grande, se parece bastante, ¿no es cierto?, a las dimensiones reales del corazón. Ahora vamos a ver en la posición antero-posterior. Volvemos a coger a nuestra persona que estaba en una posición postero-anterior y le damos la vuelta, ¿sí?, para ponerlo en una posición antero-posterior. El corazón está en esta posición de aquí, ¿sí ven? Está separadito de la placa de imagen que está acá. Si yo quitara a la persona y lo dejara el corazón en la posición que estaba y aplico la radiación, se puede observar que el corazón se hace más grande, ¿no es cierto? Más grande a lo que realmente estaba en la posición postero anterior, a sus dimensiones reales. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Sí ven? Ahí está en una posición antero-posterior y aquí está en una posición postero-anterior. Está casi la sombra igual a las dimensiones reales en la postero-anterior y en la antero-posterior se magnifican estas estructuras, se hacen más grandes. Entonces por ello es mejor la posición postero-anterior en el estudio del tórax. Si te gustó, dale me gusta y sígueme para más explicaciones médicas. Sígueme o le sacamos un riñón al muñeco.